Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, compañeros? Espero que muy bien, síganse cuidando. Hoy tenemos la siguiente presentación del tema que se llama características de los seres vivos. Empezaremos por definir qué es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, esenciales para que el organismo y la especie humana se perpetúe. O cualquier especie. Dentro de las características que posee cualquier ser vivo, tenemos las siguientes. Irritabilidad. Este es un proceso, es una característica que les permite reaccionar ante cualquier estímulo externo o interno del medio ambiente. También tenemos otra de las características que es la adaptabilidad, que es la capacidad que tienen todos o tenemos todos los seres vivos para reacondicionarnos a los factores del medio ambiente, con la finalidad de poder sobrevivir y perpetuarnos. Otra de las características que poseemos es la reproducción. La reproducción es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, esencial para la vida del ser humano. También tenemos la característica del metabolismo. Este proceso, esta característica es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos transforman y aprovechan la energía para realizar funciones específicas. Otra de las características es el crecimiento. Es cuando los seres vivos aumentan el tamaño progresivamente hasta alcanzar los límites característicos de su especie. Homeostasis es la capacidad de los seres vivos para adaptar, mantener y regular sus procesos biológicos internos en función de su medio ambiente externo. Como ejemplos de formas de poder palpar la irritabilidad, pues tenemos los seres humanos todos los cinco sentidos que nos permiten de alguna manera poner en práctica esta característica de la irritabilidad. En otras especies, animal y vegetal, se manifiesta de diferente forma. Tenemos la irritabilidad humana, que es la capacidad que tiene todo ser vivo para identificar algún cambio que ha sucedido en el medio ambiente y que ese cambio puede traer trastornos fisiológicos o patológicos en el ser humano e inmediatamente respondemos a ese estímulo. Un ejemplo de una irritabilidad humana. También existe la irritabilidad animal, que es la propiedad para responder a los cambios de su entorno, internos y externos, con la única finalidad de sobrevivir y adaptarse al medio. En algunas especies, como el camaleón, que también se manifiesta esta característica de la irritabilidad, es cuando este espécimen cambia de color, cuando se siente atacado. Básicamente se camuflajea. Aquí podemos tener ejemplos de cómo es la irritabilidad en de las diferentes formas para desaparecer del contexto de esta especie de camaleón. También en los toros se puede percibir lo que es la irritabilidad cuando éste empieza a patear o a rascar el suelo y aventándose tierra hacia atrás. Esto nos está indicando que el toro se siente agredido y está puesto para atacar. Tenemos la irritabilidad en las plantas, que también se manifiesta de diferentes formas. Y esto es como una reacción a los estímulos externos. En el caso de la planta carnívora, que en el momento en que la tocamos, cierra sus especie como de mandíbulas para que pueda asirse de su alimento. Tenemos la planta mimosa o dormilona. Esta planta, al momento de nosotros rozarla, también pliega sus hojas para reaccionar a este estímulo. Tenemos otra, la adaptabilidad, el proceso mediante el cual un organismo se adapta a los cambios del entorno en el que vive. Está medido por cambios generacionales, esto es muy importante. La característica de la adaptabilidad se va a presentar no en la siguiente generación, sino en algunas, en el caso particular de la especie humana, hasta después de varias generaciones. Esto es cuando los padres le hemos heredado las características a las nuevas descendencias. Tenemos ejemplos de adaptabilidad, como es la evolución de las especies,
que es la teoría que ha manejado mucho Carlos Darwin, sobre cómo el ser humano ha evolucionado, pero también tenemos otra adaptabilidad que es la selección natural de las especies, en donde algunas tuvieron que adecuar su estructura para poder sobrevivir, como el caso de la jirafa, que al escasearse la comida en arbustos pequeños, pues tuvo que a través de varias generaciones extender o acrecentar su cuello para poder alcanzar la comida que había en los árboles más altos. Otra de las características es la reproducción. Existen dos tipos de reproducción, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. En este caso tenemos una reproducción sexual que se manifiesta a través de la fecundación del óvulo, a través de los espermas, y tenemos la reproducción asexual, en la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras, en la que emplean los organismos menos evolucionados como pueden ser las bacterias o los protozoarios. Un ejemplo más visible pudiera ser la planta de la fresa, que a través de los estolones se pueden reproducir plantas genéticamente idénticas a la madre. Vemos otra de las características que es el metabolismo. El metabolismo se da en dos formas, que es el catabolismo y el anabolismo. En el caso del anabolismo se requiere la construcción. Y en el caso del metabolismo es cuando nosotros ingerimos, hacemos una digestión de los alimentos para poderlos transformar o sintetizar. Tenemos el crecimiento, que es una serie de cambios anatómicos y fisiológicos complejos que ocurren en el organismo de los seres vivos, desde su nacimiento hasta su muerte, y esto aplica para todas las especies, tanto del reino animal como del reino vegetal y de las otras, de los otros reinos. Tenemos por último la característica de la homeostasis. Como ejemplos tenemos para manifestar o que se pueda percibir lo que es la homeostasis cuando se hace la huida del sol, huir de las inclemencias del sol. Y esto sea cuando uno ante una exposición solar extrema, que puede registrarse, los animales de sangre fría que no tienen esa capacidad de regular internamente su temperatura, pues buscan lugares más agradables para poder hacer este proceso. Como en el caso de los reptiles, que buscan la sombra para poder soportar la inclemencia y que su cuerpo pues no pierda o no se altere mucho la temperatura interna del mismo. Otro de los fenómenos sería la regulación. Ante una modificación en el ambiente, el organismo dispara acciones compensatorias para mantener el ambiente interno medianamente constante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos parados mucho tiempo directamente a los rayos del sol, pues inmediatamente nuestro organismo va a disparar estas acciones compensatorias y inmediatamente vamos a empezar a sudar y a transpirar, como aquí se ve en el dibujo. Bien, pues muchas gracias, es todo, y esperemos vernos en la siguiente clase. Hasta luego.